Definición y selección del proyecto. Los criterios para la selección de los proyectos Seis Sigma tendrán en cuenta los aspectos clave que determinan la realización de un proyecto. La validez de los fundamentos científicos y técnicos aplicados en el ámbito de la eficacia del proceso. El nivel de innovación de la propuesta. La viabilidad económica del proyecto. El impacto económico. Como experto en Seis Sigma, la mala selección o definición del proyecto a realizar puede causar errores en su desarrollo y terminar en fracaso. El experto en Seis Sigma debe tener en cuenta los siguientes objetivos en sus proyectos. Como ya lo vimos, es importante identificar la fuente de información para la selección del proyecto y poder escoger las herramientas adecuadas que ayuden desde el inicio a identificar una buena definición y tomar las medidas correctas para alcanzar el éxito. Además, cada fase del proyecto debe ser documentada en un libro que integre las actividades, análisis, pruebas, resultados y evidencias de la ejecución del proyecto. La fase de la etapa de definición del proyecto. Identificar la oportunidad. Definir el proyecto. Definir el proceso actual. Definir las variables dependientes e independientes. Identificar la oportunidad. Las áreas de oportunidad para desarrollar proyectos Seis Sigma son muy amplias dentro de la empresa, y las podemos encontrar en los objetivos organizacionales, los QFD, datos del cliente, retroalimentación, estudios de mercado, valor accionista, estado de resultados, benchmarking, indicadores internos de desempeño. Esta información podrá proporcionar la información de entrada necesaria para definir adecuadamente el proyecto. Los datos obtenidos, generalmente representan el desempeño general del periodo, y muestra la tendencia del indicador a lo largo del tiempo.
Sin embargo, en ocasiones requeriremos de información o gráficos más específicos que nos permitan entender las causas de la tendencia negativa. Aunado a ello, el historial de acciones previas implementadas permite conocer los intentos fallidos realizados para estabilizar o mejorar dicha tendencia, y en el mejor de los casos, ayudan a conocer las lecciones aprendidas que tuvieron éxito. El producto o entregable de la fase de identificación de oportunidades es la integración y ordenamiento de la información y datos relativos al problema seleccionado para llevar a cabo el proyecto. Definición del proyecto. Para desarrollar la etapa de la definición del proyecto, se deben identificar las entradas o recursos mínimos necesarios que permitirán alcanzar los objetivos deseados. Como ya se indicó anteriormente, es importante recopilar e integrar la información y datos cuantitativos, cualitativos y económicos necesarios, tanto generales como específicos, del proceso o producto, que nos permitan analizar el estado del problema. En base a los datos analizados del problema, se debe describir su enunciado. Un buen enunciado de problema incluye las respuestas a las siguientes preguntas. Una buena definición del problema claramente definirá lo que está mal. Una buena definición de problema claramente dirá dónde ocurre el problema.
Una buena definición de problema claramente explicará cuándo ocurrió el problema. Una buena definición de problema claramente dirá el tamaño del problema. Una buena definición de problema indicará la fuente de información. En alcance del proyecto se establece describiendo cada una de las etapas o fases del proceso del proyecto. En la fase de definición del alcance del proyecto, generalmente se caen los siguientes errores. En esta fase podemos identificar el indicador de desempeño, para posteriormente evaluar la capacidad de los procesos. La variable Y, o métrico primario, es el indicador con el cual se medirá el éxito del proyecto. Finalmente podremos determinar qué se requiere hacer para mejorar la capacidad de estos procesos. En esta fase, se debe identificar los diferentes clientes o beneficiarios del proyecto, ya sea internos, externos o accionistas. En base a esas condiciones o características críticas, es conveniente conocer o evaluar el grado de satisfacción de los clientes. La evaluación de satisfacción nos permite traducir la voz del cliente, para conocer sus requerimientos específicos o inquietudes. Analiza el siguiente ejemplo.
El conocer a nuestros clientes o beneficiarios, ayudará a identificar los procesos que afectan los críticos OCT. Es muy importante que en la integración de tu equipo de trabajo se considere al personal que en sus actividades diarias impacta en los resultados del proceso o producto que se desea mejorar. Se deben indicar brevemente las razones que justifican el análisis del problema por las que se llevará a cabo el proyecto, pudiendo ser variadas. Los costos se estiman en función de los recursos materiales y humanos a utilizar, los cuales deberán ser gestionados oportunamente. Definición del proceso actual. La definición ordenada y sistemática del proceso, nos permite conocer la interrelación de cada una de las etapas, fases o subprocesos que lo conforman, ayuda a analizar e identificar los puntos críticos para el control de parámetros o características que impactan al proceso, producto o servicio. La representación del proceso puede ser a través de un procedimiento, hoja de proceso, mapa de flujo, un árbol del producto o descrito en un análisis del modo y efecto de la falla, conocido como AMEF. Definición de variables. Una variable es una característica presente en un proceso, producto o servicio. Recibe el nombre de variable en la medida que sufre un cambio. En base a lo anterior, podemos identificar dos tipos de variables, dependientes e independientes. Las variables dependientes están influenciadas por otras variables. Las herramientas más utilizadas para la identificación de las variables que impactan en un proceso, producto o servicio son lluvia de ideas, Ishikawa, diagrama de Pareto, AMEF.